Los medios occidentales mienten, tergiversan y manipulan, o en el mejor de los casos ocultan la información más relevante. Así que aquí estamos nosotros, un día más, con esta nueva entrega de Desmintiendo la propaganda occidental. Ya habéis visto perfectamente el titular, no se trata de ningún tipo de clickbait, efectivamente se ha producido una especie de doble triunfo ruso, triunfo sobre el cual difícilmente vayan a hablar los medios occidentales por razones obvias. Por otra parte, todo lo referente al conflicto palestino-israelí lo podéis encontrar en mi canal de Telegram y bueno, pues en general todos los mapas, vídeos recientes, etcétera, etcétera, etcétera. Ya sabéis que toda la última actualidad en términos generales aparece siempre en mi canal de Telegram, que es liusibaya o @liusibaya, todo junto. Dicho esto, trataré de ser lo más breve posible porque es cierto que el tiempo apremia y además quiero contaros esto de una forma muy resumida. En primer lugar, recientemente hemos visto el hecho de que los medios occidentales están cambiando el relato, ¿no? Y de hecho hemos hablado incluso del posible futuro de Vladimir Zelensky a raíz de todo esto, que bueno, no está muy claro si es que va a perder las elecciones, si es que va a sobrevivir o no. Pero aunque los medios occidentales sí es cierto que cada vez están publicando más cosas que tienen que ver con victorias de la Federación de Rusia, este tipo de cosas que os voy a contar hoy, unas porque son muy recientes y otras porque sencillamente no conviene mencionarlas, pues efectivamente no las han mencionado para nada. En primer lugar, lo más reciente, estoy aquí en Donetsk, así que vamos a hablar sobre el frente de Avdiivka. Algunas veces os he subido vídeos hablando yo, ya sea sobre cómo está transcurriendo el conflicto en Ucrania, ya sea hablando de cualquier otra cosa, pero con el trabajo de la artillería de la Federación de Rusia de fondo, y eso se debe obviamente a la actividad creciente, a todo esto que se está produciendo en el frente de Avdiivka. Pues bien, hoy tenemos noticias, las últimas noticias del frente de Avdiivka, y es que la Federación de Rusia ha avanzado con lo que es la pinza, ¿no?, que estábamos hablando, que se refiere obviamente al hecho de que Rusia quiere sitiar la localidad de Avdiivka, cerrar allí lo que denominamos como una especie de caldero, bueno, no, de hecho lo que denominamos el caldero, así que en cuanto se cierre, pues ya se procederá a la limpieza del territorio dentro del mismo. Esto ya se hizo en Mariupol, se hizo también en Bakhmut, en definitiva es una estrategia militar muy común. Y hablando de Bakhmut, ahora Artyomov, la antigua ciudad de Bakhmut, tiene muchísimas similitudes con la localidad de Avdiivka en particular. Bueno, también en algunos casos, o sea, también ciertamente en Mariupol, puesto que en Mariupol ya sabéis que hay una zona industrial absolutamente enorme, y en Avdiivka también existe. En Mariupol estamos hablando de Azovstal, en Avdiivka estamos hablando del Kaksochimichesky Zavod. Esto son territorios absolutamente enormes, blindadísimos, construidos durante la Unión Soviética, pensados para que en el caso de que hubiera un ataque nuclear, la población se pudiera resguardar allí. Es decir, tienen búnkeres y efectivamente las fuerzas ucranianas pueden mantenerse allí durante muchísimo tiempo. De hecho, de la localidad de Mariupol salieron, o sea, de Azovstal salieron porque se llevaron a cabo unas exitosas negociaciones por parte de la Federación de Rusia y básicamente se rindieron, porque si no podrían seguir allí durante meses y meses. Pues bien, esa zona industrial ya está enfrentando los primeros combates, las fuerzas rusas ya han llegado al comienzo de la misma y ahora mismo Kaksochimichesky Zavod ya está, digamos, dentro del control de la artillería de Rusia. Eso por un lado. Por otro, en el mapa vais a poder ver cómo Rusia ha avanzado con este caldero, cerrándolo poquito a poco, aunque es cierto que el avance de hoy ha sido especialmente considerable, tanto desde el sur como también desde el norte. Esto obviamente supone una tremenda amenaza para las fuerzas ucranianas. De hecho, ahora se está produciendo en Avdiivka una situación que ya en su momento se produjo en la ciudad de Artyomovsk, antigua Bakhmut, donde Ucrania empezó a destinar refuerzos, y ahora a Avdiivka también van refuerzos desde obviamente otros lugares del frente. Tened en cuenta que estamos hablando de un contexto en el cual Ucrania lleva
bastante tiempo desgastando a los soldados propios con esa contraofensiva que al final no ha llevado a absolutamente nada, pero independientemente de eso, ahora mismo de todos esos frentes, sobre todo del frente de Zaporozhye, donde la contraofensiva se supone estaba más activa e imposible, aunque al final, repito, no ha alcanzado ningún objetivo de los propuestos por Ucrania, y al final se ha saldado con una toma muy poco considerable, por decirlo de una forma muy suave, de una parte del territorio que en ese momento controlaba la Federación de Rusia. Claro, ahora esas unidades, aparte de estar bastante desgastadas, tienen que dejar los frentes correspondientes, entre ellos también el frente de Zaporozhye, dejarlos como entreabiertos y pasar a tratar de defender la localidad de Avdiivka. Por ahí ha habido además, digamos, un conflicto bastante contundente entre Vladimir Zelensky, el presidente de Ucrania, y el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Valery Zaluzhny, puesto que Zaluzhny ha expresado la misma opinión que en su momento ya expresó en referencia a la ciudad de Artyomovsk. Dice que no tiene ningún sentido tratar de mantener a Avdiivka, por muy fortificada que esté, es una pérdida absurda de efectivos, pero claro, desde Avdiivka es desde donde se ataca a la población civil de la ciudad de Donetsk, lo cual Ucrania siempre intenta utilizar como para desgastar a Rusia en términos de la opinión pública, ¿no? De que los civiles digan Rusia no nos puede proteger y se levanten en armas, lo cual pues nunca sucede ni va a suceder, porque aquí los civiles entienden perfectamente quiénes atacan y quiénes les protegen, pero en los sueños húmedos de Zelensky eso pinta muy bien, así que bueno, y además obviamente perder Avdiivka ahora, después de una contraofensiva fracasada, es un golpe muy duro para la reputación de Ucrania y sobre todo para la reputación de Vladimir Zelensky, que luego tiene que ir por el mundo con la mano tendida, y ya vimos en el informe de ayer que esa ayuda se le está complicando cada vez más. Así que en este sentido intentarán proteger a Avdiivka de todas las formas y maneras posibles. Muy probablemente se repita, por lo tanto, esa operación de picadora de carne, solo que en su momento se comenzó, ¿no? Se llevó a cabo en la ciudad de Artyomovsk por el PMC Wagner muy particularmente, y ahora se llevará a cabo por el Ministerio de Defensa de la Federación de Rusia y será en la localidad de Avdiivka. Vamos a seguir viendo y obviamente reportando sobre cómo avanza este frente en particular. Ahora mismo es el principal. Y quizás una de las cosas que me falta por destacar es el hecho de que, teniendo en cuenta que Ucrania está destinando refuerzos a Avdiivka de otras zonas del frente, probablemente en el caso de que en el Ministerio de Defensa de Rusia así se decida, podamos ver también avances del ejército ruso en otros lugares del frente. Dicho esto, pasamos a la otra noticia, y es que ha habido informaciones de que este 2 de noviembre ha habido por lo menos dos aviones, dos cazas F-16 que han llegado en estado desmantelado, es decir, pues que todavía tienen que montar algunas piezas para finalizarlos, a Ucrania. Anteriormente había al menos otros 5 F-16 que habían llegado ya al frente ucraniano. Recordemos que de estos aviones se habló en verano y bueno, pues se aplazaba su entrega constantemente, pero al final en realidad ya estaba completamente pactada y estaba llevándose a cabo, puesto que la logística no es fácil. ¿Qué importancia tiene la entrega de estos F-16 y por qué representa una buena noticia para la Federación de Rusia? Veréis, Occidente tiene una estrategia clarísima que consiste básicamente en entregar a Ucrania el armamento suficiente como para que Ucrania siga sobreviviendo, nunca para que realmente gane la guerra. O sea, si nos fijamos en la cantidad de armamento entregado, así como en los tiempos que se han utilizado en estas entregas, podemos darnos cuenta de que Estados Unidos nunca, bueno, Estados Unidos, Occidente en general, nunca ha entregado los HIMARS, los ATAC-MS, los M777, realmente no ha habido una entrega conjunta que digamos, sino que el armamento ha ido redistribuyéndose paulatinamente
a lo largo del tiempo, pues para que Ucrania pudiera ir tirando de él y para que pudiera ir haciéndole frente a la Federación de Rusia. Esto, lejos de tener que ver solo con la estrategia de desgastar a la Federación de Rusia, tiene que ver, y es precisamente esto lo que los medios occidentales pues no quieren comentar, con el hecho de que la Federación de Rusia está avanzando constantemente en su forma de enfrentar el combate. Al principio ha habido malentendidos incluso con las tropas regulares, porque, a ver, nadie ha vivido en este siglo XXI un conflicto tan tremendamente parecido a la Segunda Guerra Mundial. Bueno, ninguno más cercano a lo que fue en su momento la devastadora, absolutamente Segunda Guerra Mundial, de lo que están viviendo a día de hoy Rusia y Ucrania. Todas las demás guerras, Irak, Afganistán, me da igual, realmente no tienen nada que ver con la guerra que ahora mismo la OTAN está llevando a cabo contra la Federación de Rusia en el suelo ucraniano, por muchísimas características, y no vamos a entrar porque yo creo que se entiende perfectamente el concepto, sobre todo por la crudeza de lo que estamos viviendo en el frente ucraniano a día de hoy. Entonces, Rusia ha tenido que ajustar un montón de mecanismos, los soldados, el armamento, ha tenido que hacer frente a esas entregas de la OTAN. Pues al principio no podía derribar los misiles Storm Shadow, al final ahora sí puede derribar los misiles Storm Shadow. Y claro, cada siguiente entrega de armamento no solo responde a la necesidad de que Ucrania se defienda, sino que en primer lugar responde al hecho de que la Federación de Rusia ha avanzado en una determinada dirección. Esto, aplicado a los cazas F-16, tiene que ver con unos hechos que se han producido pues, en estas últimas 2 o 3 semanas, donde la Federación de Rusia ha desarrollado una estrategia ya no solo de derribar misiles ucranianos, como por ejemplo hace poco Ucrania ha intentado lanzar un ataque con Neptunes contra la península de Crimea. Todos ellos fueron derribados sin ninguna excepción. Fue un tremendo éxito de la defensa aérea de la Federación de Rusia. Eso por un lado, pero por otro, Rusia ha estado llevando a cabo, y sigue de hecho llevando a cabo, una operación que consiste en eliminar tantos cazas ucranianos como sea posible. Ucrania se está quedando sin aviones. En estas últimas de 2 a 3 semanas más o menos, Rusia ha eliminado unos 30 cazas ucranianos. De hecho, ha habido unos 5 días donde creo que la operación se ha vuelto tan fuerte que al final llegaron a eliminar hasta 24 cazas. Y esto se confirma por el hecho de que ahora, aunque el tiempo es cierto que es algo peor, vemos muy poca actividad de aviones ucranianos. O sea, si antes generalmente había unos 30 en el aire, ahora normalmente hay unos 10-12. Ucrania, o bien, bueno, los ha guardado a buen recaudo, no se sabe exactamente por qué, o bien, que es la opción más factible, sencillamente ha dejado de disponer de ellos. Es decir, si la Federación de Rusia ya antes tenía superioridad aérea, ahora esta superioridad aérea está volviéndose muchísimo más evidente, porque desde Rusia han decidido eliminar los pocos cazas que todavía le quedaban a Ucrania. Esto se hace con una estrategia que consta de 2 aviones, el A-50 y el MiG-31, si no me equivoco. Si me equivoco, pues al final pongo como una notita para que podáis ver exactamente qué avión es. Pues uno es un caza, que es precisamente el que lanza los misiles para eliminar los cazas ucranianos, y otro es una especie de localizador radioelectrónico que va localizando esos aviones ucranianos en el aire. En este sentido, si bien los F-16 son muy buenos cazas, aquí no hay absolutamente nada que decir. De hecho, les dedicamos ya en su momento un informe completo que va a suponer la entrega de esos aviones, por qué se entregan, etcétera, 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 etcétera. Muchas cosas comentamos ahí que no salen en los medios occidentales. Bueno, es que salen realmente pocas que tengan que ver con así análisis mínimamente serio, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer?
Entonces, si bien son cazas absolutamente increíbles, lo que hay que entender es que tampoco va a ser ninguna especie de Wunderwaffen, ni va a ser un game changer, como les gusta decir en Occidente, en mi canal de Ilusiva y Geopolítica, de hecho, donde podéis seguirme para más análisis geopolíticos en profundidad. Ya le dediqué en su momento un vídeo a esos game changers, ¿no?, que Occidente entregaba a Ucrania de a pocos, eso sí, lo justo y necesario para que el país pues básicamente no se cayera a cachos y siguiera resistiendo frente a la Federación de Rusia, y al final pues ya sabemos, no han servido para absolutamente nada. Entonces, con todo lo buenos que son los F-16, no es que vayan a suponer demasiado cambio, en el sentido de que intentarán romper ese tándem, ¿no?, de un caza ruso y un localizador, que también es un avión radioelectrónico, para tratar de salvar ya no solo las vidas de los F-16 que vayan a entregar. De momento ya conocemos 7 que han llegado al territorio ucraniano, sino también los pocos cazas que a día de hoy todavía les quedan a Ucrania. Pero los F-16 tienen un puntito negativo, y es que por estos aviones localizadores radioelectrónicos se localizan bastante mejor, puesto que las ondas que emiten son bastante más fuertes. Así que vamos a ver al final si Rusia termina haciéndose con esta tarea, de momento con asterisco o no. Ya lo hemos visto todo: Leopards, Challenger, Bradley, también los misiles Storm Shadow, Attack MS. O sea, Rusia poco a poco, que es lo que hemos dicho, ¿no?, cuando comenzamos a comentar este asunto en particular, y esta es la gran victoria de la Federación de Rusia. O sea, por un lado tenemos el tema de los avances sobre el frente, los avances en Avdiivka muy particularmente. Por otro lado tenemos esta segunda parte, ¿no?, que consta de que Rusia se va adaptando cada vez más y cada vez mejor, y va perfeccionando la técnica militar que tiene, va avanzando la capacidad tanto de producción como de innovación de su complejo industrial militar, y por otro lado pues ahora mismo está llevando a cabo una estrategia que consiste en debilitar a Ucrania en el aire, y parece que lo está consiguiendo con bastante éxito.